Bueno, ¿cómo están? Buenos días, espero que se escuche bien, se esté reproduciendo bien la lámina del día de hoy. Vamos a seguir este día, martes 22, en vísperas de Nochebuena y Navidad, viendo este cuadro, esta plantilla de negocio que es de mucha importancia práctica para poder desarrollar proyectos no solamente artísticos, culturales, sino también, como les había mencionado, emprendimientos comerciales o sociales. Tiene la gran gracia, tiene la gran ventaja de que reúne todos los elementos que se pueden considerar a la hora de formular un proyecto. Resume los grandes conceptos que luego se desarrollan en el planteamiento, en la fundamentación, justificación, objetivos, beneficiarios dentro de una formulación de un proyecto. Sus ideas que están desarrollando a través de las diferentes pruebas perfectamente pueden resumirse en cada uno de estos 9 espacios, estos 9 segmentos que abordan diferentes temáticas, tal como les señalé, y que permiten precisamente tener una visión directa de cuál es la propuesta de valor, uno de los conceptos que ya realizamos, que precisamente está orientado a ver cuál es la esencia, cuál es el objetivo, qué es lo que diferencia su propuesta con respecto a otras ideas, emprendimientos o proyectos que ya se estén ejecutando. Es decir, la propuesta de valor, tal como lo señala la gráfica que se reproduce, es uno de los elementos centrales. Pero la propuesta de valor debe tener un público, una audiencia en el caso de los proyectos artísticos culturales, un beneficiario, un usuario en el caso de los proyectos sociales, un cliente en el caso de los proyectos comerciales. Por lo tanto, también es importante definir claramente cuál es el segmento del usuario, del beneficiario, la población final a la cual va a estar orientada esta iniciativa. ¿Cuáles son estos segmentos? Los vimos en la semana pasada, que pueden estar definidos por zona geográfica, por edad, por nivel socioeconómico y otras variables más que van a definir un conjunto de personas, un universo al cual se va a trabajar. También vimos precisamente cuáles eran estos elementos a través de los cuales estas herramientas, instrumentos, estos canales, a través de los cuales nosotros íbamos a tener relación, vinculación con este grupo de personas a las cuales nosotros queríamos beneficiar, al público, audiencia al cual nosotros queríamos generar esta cobertura con el proyecto. Y en ese sentido, resolvimos también la semana pasada, finalmente, cuáles eran los elementos claves dentro de la estructura del proyecto. Y eso estaba definido con las actividades clave, cuáles eran aquellas acciones esenciales dentro de la lógica de trabajo que ustedes iban a desarrollar en su proyecto, cuáles eran los recursos que requerían para poderlo ejecutar y la red de socios, es decir, las diferentes personas, grupos, organizaciones, instituciones a las cuales ustedes iban a tener como socios, como compañeros de viaje, ya sea financiando, patrocinando, auspiciando. Y así vamos construyendo de a poco, insisto, estas primeras clases solo teoría respecto a este proyecto de Canvas, esta plantilla, este cuadro que a cualquier persona al cual ustedes le presenten su iniciativa les va a quedar absolutamente claro cuáles son los objetivos. Es el resumen del resumen del resumen de ese trabajo que ya iniciaron hace 2 meses con el árbol de problemas, que continuaron definiendo
a través de este sueño, que luego trabajaron con el mapa de actores, de stakeholders, de clientes que ustedes se van a desarrollar y que ahora en la última prueba ya están desarrollando a través de misión, visión, principios y el análisis FODA y CAME. Por lo tanto, teniendo estos elementos, ya podemos empezar a elaborar pequeños tuiteos, 200 caracteres, 300 caracteres, que puedan ir en cada uno de estos espacios, de forma tal de que podamos definir con claridad cuál es el segmento del cliente, cuál es la ventaja, cuáles son los canales, cuáles son las métricas, cuál es el problema. Y precisamente ahora nosotros vamos a ver los elementos que dicen relación con la parte inferior de este cuadro y que dice relación precisamente con las finanzas. Y en ese sentido del día de hoy, para mañana ya entrar en la práctica con un ejemplo real del mundo artístico, de cómo nosotros podemos implementarlo dentro de un Canvas, tenemos que señalar que en todo orden de proyectos, en todo orden de iniciativas, el financiamiento es algo crucial, es algo básico, es algo de la esencia. Y existen diversas formas de financiar una idea. Existen desde la cuota social, si es que ustedes tienen una organización y mensualmente cobran una cuota a los socios, las actividades para reunir fondos que puede desarrollar esta institución, junta de vecinos, organización, corporación, etcétera, etcétera. Y también tienen, por supuesto, todo en la amplia gama de proyectos a los cuales ustedes pueden postular y que los fondos públicos y privados ponen a su disposición. FNR 6%, fondos culturas con sus diferentes líneas. Así podemos también trabajar proyectos en el área deportiva como Fondeporte, proyectos de fortalecimiento como es el FOIP de la Seremía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, fondos de protección ambiental y otros tantos que al final de cuentas siempre van a estar vinculados a una persona jurídica que está postulando y en el caso del Fondar, una persona natural en aquellas líneas que así lo permitan. Por lo tanto, nosotros cuando estamos hablando de fuentes de financiamiento nos estamos respondiendo el cómo vamos a financiar esta idea. Lo más básico y lo más simple es que siempre nosotros respondamos a esta pregunta pensando en estas dos grandes figuras que al mundo artístico tanto nos atraen, como es el FNDR 2% Cultura y el Fondos Cultura Fondart en sus diferentes líneas. No son los únicos, ni debieran ser los únicos a los cuales nosotros debiéramos apuntar. Si nosotros pensásemos siempre bajo esta lógica, no estaríamos encerrando, no estaríamos restringiendo a la gran variedad de alternativas que existen como oferta pública y privada para acceder a recursos. Si bien es cierto, estos fondos públicos son creados, se habilitan para facilitar la gestión de organizaciones comunitarias, de personas jurídicas, de derecho privado y también público, sin fines de lucro. Nosotros también, recuerden, el primer semestre, que se invitaba a la creación de sociedades, de empresas. Si nosotros tomásemos nuestro emprendimiento, nuestro trabajo, nuestro proyecto desde un punto de vista del comercio, de la búsqueda de la utilidad y de la rentabilidad, en equilibrio y como complemento al trabajo que desarrolla nuestra organización comunitaria, podríamos optar a otras fuentes de financiamiento, como son, a modo de ejemplo, aquellas que ofrece Cercotec, Corfo, o a la misma banca privada. Independiente de que existen otras alternativas, como el crowdfunding, que es una visión colectiva, es una propuesta de donaciones que tienen una retribución al finalizar el proceso de captación de recursos en caso de que este sea exitoso, que lo veremos en su momento, joint venture y otros más.
Pero finalmente son grandes líneas de financiamiento, tres: los fondos públicos, la banca y finalmente este modelo de autosustentabilidad y que está en derecha relación con la gestión propia que la organización pueda desarrollar con sus socios o como una tercera vía, como una tercera alternativa a los fondos públicos concursables y a la banca o a los fondos que están orientados al mundo privado, a la empresa principalmente y a los emprendimientos y pymes principalmente. Por lo tanto, las finanzas, los costos, son importantes porque esto se traduce en el presupuesto del proyecto, en evaluar la pertinencia, la coherencia, que es un valor que siempre está sujeto a evaluación por parte de los jurados, que el presupuesto converse, sea dialogante, no sea una invención alejada de la realidad en relación a lo que queremos hacer. Y en ese sentido, nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de gestión, nuestro proyecto, también está cruzado por estos conceptos. También está cruzado por los conceptos de los costos fijos y de los costos variables, principalmente, para no entrar en detalle, que tienen una esencia mucho más comercial de un proceso de un emprendimiento en búsqueda de utilidades. Aun cuando estas herramientas, estas instituciones, son importantes cuando ustedes estén administrando una organización cultural, cuando estén encabezando la directiva de alguna agrupación, de algún gremio, de alguna persona jurídica, de algún voluntariado. Pero quedémonos principalmente con este concepto de los costos fijos y los costos variables, que son los dos grandes elementos que van a definir el éxito y la sustentabilidad económica de una iniciativa. Recordemos siempre que el presupuesto, materia que vamos a ver en el mes de enero cuando ya entremos de lleno a la confección del proyecto de sus ideas, dentro de la base de un formulario tipo, es una de las herramientas de planificación más importantes con la que cuenta cualquier organización o idea que se desee desarrollar. Por lo tanto, siempre vamos a considerar, bajo esa lógica, dos grandes ideas: los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos los podemos resumir con una definición muy simple. Son aquellos que sí o sí van a estar presentes para la correcta ejecución del proyecto. Si nuestro proyecto tiene incluidas piezas gráficas u otros elementos que dicen relación con publicidad y nosotros no contamos con el talento, con la habilidad, con la expertise o el conocimiento autodidacta de poderlas diseñar, vamos a estar definiendo inmediatamente un costo fijo. Vamos a requerir de un diseñador gráfico que nos permita contar con esas piezas para la correcta difusión y exhibición a través de los medios de comunicación de nuestro trabajo y de nuestro proyecto. Y existen otros costos que son variables, que esos van a ir dependiendo de la producción de los bienes y de los servicios alrededor nuestro. Un costo fijo, si tuviésemos un negocio, podríamos definir a modo de ejemplo la luz, el agua, el uso de telefonía celular para poder contactarnos, la internet, entre otros, inclusive en algunos casos el arriendo de un local. Pero los costos variables son aquellos que van a estar definidos precisamente por las variaciones del mercado, por las diferentes cantidades de producción de bienes, que en el fondo escapan muchas veces a lo que nosotros estamos ejecutando. Por lo tanto, los costos variables siempre van a ser un elemento dentro de cualquier emprendimiento y que deben estar considerados dentro de la planeación. Estos conceptos, les insisto, son vistos desde una perspectiva macro, luego los vamos a ver de una perspectiva mucho más precisa, mucho más específica, cuando abordemos la materia de la planificación. ¿Qué es una estructura de costos? Toda actividad o negocio cuesta dinero, tiempo y conocimiento.
Es por eso que debemos de identificar nuestros costos. La idea principal de un negocio es que nuestros costos sean menores a los ingresos que tenemos. Dicho de otra manera, debemos de ganar más de lo que gastamos. La estructura de costos consiste en identificar cuánto nos cuesta cada cosa y actividad y así determinar el costo total y compararlo con los ingresos totales para saber si vamos a ganar o perder. Veamos un ejemplo en un smartphone para entenderlo mejor. ¿De dónde vendrán los principales gastos si queremos iniciar una empresa de smartphones? Los principales costos de iPhone están ubicados en su proceso de producción, pagos de regalías y mercadotecnia. Y tal como les señalaba, nosotros tenemos que también definir nuestras fuentes de ingreso. Los flujos de ingresos son importantes. ¿Cuáles son nuestros costos fijos? ¿Cuáles son nuestros costos variables? Para que siempre, en este caso, tiene que ver con el equilibrio. Cuando estamos hablando de un proyecto comercial, obviamente que lo que se busca es la utilidad, quedar con números azules. Cuando nosotros ejecutamos un emprendimiento social, existe el concepto de retorno social. Por lo tanto, cuando ejecutamos un proyecto que tiene una visión precisamente social, como generalmente a los cuales apuntan los proyectos artísticos culturales a través de los fondos públicos, estamos buscando eficiencia del gasto, es decir, que nuestro presupuesto sea acorde a la realidad y que efectivamente no nos pasemos del presupuesto. Y en ese sentido, el poder contar con una estructura de costos que se traduce en un presupuesto es una carta de navegación clara. Por eso es tan importante conciliar en un proyecto nuestra idea con la realidad. Y la realidad está dada por los costos que esa idea implica materializar para que ésta pueda tener vida y pueda desarrollarse en el tiempo. Nuestra idea debe ser simple, ejecutable, práctica, entendible a la primera lectura, pero también cuando vayamos a desarrollar y a trabajar el cuánto nos cuesta y cómo vamos a planear la ejecución del gasto, es importante tener claro precisamente estos elementos que nos van a facilitar una correcta ejecución del proyecto. Esta parte inferior del Canvas concluye precisamente con la estructura de costos y dice relación con un elemento clave que es las fuentes de ingreso. Que tal como les señalé hace poco, están definidas principalmente por diferentes fuentes, vías. Les vuelvo a reiterar, está la autogestión, a través de las cuotas de los socios, generar un crowdfunding, es decir, buscar la asociatividad a través de poner una idea, exponer a la idea a la comunidad y que existan aportes voluntarios a cambio de una retribución al final de la ejecución exitosa del proyecto. Se pueden optar a los fondos públicos concursables en las diferentes líneas que el Estado pone a disposición, aquellos fondos públicos concursables que ponen a disposición las empresas privadas, y también si es que nuestra iniciativa ya también se ha permitido crecer hacia el mundo privado a través de una empresa individual o a través de una sociedad, un emprendimiento, podemos optar a la banca privada o a otras instancias de gobierno que van precisamente orientadas al fomento productivo. El mundo de la cultura, le insisto, no escapa a aquello, el turismo cultural, el área patrimonio, el área turismo, el área que está vinculada principalmente a la prestación de un servicio, están muy vinculadas con el área del emprendimiento, por lo tanto, su presencia con instituciones como Corfo, Cercotec es constante. Pero para poder, tal como lo vimos en el primer semestre, ingresar a ese mundo, nosotros tenemos que haber optado por una empresa, haber
visualizado la constitución de una sociedad, lo cual no es incompatible con la existencia, el trabajo y el desarrollo de nuestras actividades normales por medio de una asociación cultural con una persona jurídica de derecho privado que no busque el lucro, sin fines de lucro. Pues bueno, para finalizar esta primera parte, que es solo teoría, los dejo con el último video que dice relación precisamente con las fuentes de ingresos. ¿Qué es una fuente de ingresos? Para un negocio o empresa es fundamental la entrada de dinero, ya que es lo que le permitirá mantenerse en funcionamiento y poder crecer. Los flujos de ingreso son aquellas actividades por las cuales la empresa recibirá dinero. En el ejemplo del producto smartphone, obtendrá dinero de la venta de teléfonos, consumibles, aplicaciones, licencias de marca, música y libros. Toma en cuenta que es muy importante que los ingresos de una empresa sean mayores a sus gastos. De esta manera, la empresa podrá crecer e ir desarrollando nuevas estrategias de venta. Y bueno, ahora empezamos desde la teoría a la práctica, pero con un ejemplo del área arte y cultura. Vamos a trabajar pensando en una orquesta sinfónica. Vamos a trabajar en un colectivo artístico de música clásica. Y les va a servir como ejemplo y vamos a desarrollar este cuadrito que tiene estos conceptos tan extraños muchas veces para el mundo del arte. Ahora lo vamos a simplificar más, porque les insisto, el Canvas es el resumen del resumen del resumen de lo que ustedes a la fecha han ido desarrollando a través de la prueba 1 y de la prueba 2. Entonces, nosotros cuando nos enfrentemos a esta plantilla de trabajo, vamos a seguir el siguiente orden de análisis para ir llenando cada uno de estos segmentos, de estos rectángulos, cuadros, de estos espacios en blanco. Se comienza primero con el segmento de clientes, es decir, para quién estamos creando valor, a quién estamos apuntando beneficiar, quién es nuestro público, quién es nuestra audiencia, quién es nuestro cliente. Es el primer segmento que nosotros debemos desarrollar. Cuando nosotros hablamos de clientes, en este caso, te insisto, Canvas nace desde el mundo comercial, nosotros transformamos la palabra y la podemos significar con la idea de beneficiario, usuario, público o audiencia, que son los conceptos ligados al área social, cultural, artística, patrimonial. Les vuelvo a insistir, clientes lo traducimos en público, audiencia, beneficiario o usuario. Un centro médico, un CESFAM, no tiene clientes, tiene usuarios. Un proyecto que está orientado a satisfacer la carencia de vivienda a través de un proyecto que agrupe a un grupo de comité de allegados y construya una población, no tiene clientes, tiene beneficiarios. Si nosotros vamos a ejecutar una temporada artística, si nosotros vamos a desarrollar un proyecto de creación que luego se va a exhibir, se va a exponer en diferentes centros culturales y salas de exposición, si nosotros vamos a tener las ganas, el impulso de constituir una asociación para beneficiar un grupo, vamos a tener beneficiarios. Y si nosotros armamos una temporada artística, creativa, vamos a tener audiencia, público.
A eso es lo que apunta. Estos conceptos se pueden usar indistintamente, pero al tiempo la idea es irlos acotando, es irlos utilizando en el ámbito que corresponda. Pero les vuelvo a insistir, cliente es la versión comercial de mercado de un concepto que se puede entender como beneficiario, usuario, público o audiencia en el mundo de los emprendimientos sociales y del mundo artístico cultural. Por lo tanto, cuando se encuentren con el Canvas o alguien ustedes les plantee la idea al cliente, no se espanten. Ustedes deben saber que en el mundo social, en el mundo cultural, estamos hablando de usuarios, beneficiarios, público o audiencia. En este sentido, la gran pregunta del número 1 es responder quiénes son nuestros usuarios, beneficiarios, clientes, audiencia, público más importante. Luego viene el 2, propuesta de valor, 3, canales, 4, relación con clientes, 5, flujo de ingresos, 6, recursos clave, 7, actividades clave, 8, socios claves y 9, la estructura de costo. Pero nos adelantamos del 1 al 9 y recién estamos entrando en el 1 para que ustedes vayan viendo que existe una metodología, un orden lógico para poder desarrollar y ejecutar este modelo de análisis. Insisto, es el resumen del resumen del resumen de lo que ustedes ya han ejecutado en la prueba 1 y en la prueba 2. Ustedes ya tienen claro a quiénes quieren apuntar. Por lo tanto, nosotros aquí lo que estamos es acotando la definición de ese segmento. ¿Y por qué es tan importante ese segmento? Porque precisamente le va a dar coherencia, sustentabilidad y sostenibilidad a la idea que ustedes están desarrollando. Entre más específico sea el segmento de clientes, de usuarios, de beneficiarios, de audiencia, para un proyecto fundacional como el que ustedes están desarrollando, más fácil les va a ser poder formular el proyecto en la hoja. Por ejemplo, si queremos, soñemos, o colocamos en un elemento que no existiese un centro de estudiantes organizado dentro de la universidad. El segmento de usuarios, beneficiarios, serían los alumnos de la Universidad de Antofagasta. No los alumnos universitarios de Antofagasta, porque no existe. Y sería el primer paso. E incluso es más, este podría ser el segundo o tercer paso de organización si es que las bases, es decir, las carreras, no estuvieran organizadas. Por lo tanto, si quizás en un orden metodológico, teórico, de laboratorio, nosotros generásemos un orden lógico para la concreción de un centro de alumnos, lo principal sería la organización de cada una de las carreras y dentro de cada una de las carreras o departamentos o facultades, cada una de las generaciones. Por lo tanto, el segmento de usuarios beneficiarios, el público, la audiencia, es súper importante definirlo, porque le entrega certeza, claridad, seriedad a nuestra propuesta, a nuestro proyecto. Querer la paz del mundo para toda la humanidad es un fin noble, pero no me dice nada. No me dice absolutamente nada, solamente se queda en eso. Es que yo voy a desarrollar, implementar, formular un proyecto para consolidar un festival para las bandas emergentes que apoye a todas las bandas emergentes de Antofagasta. Para un poco. Es muy noble la idea, pero ¿cuál es el primer paso? No, son todas las bandas. ¿Puedes con todas las bandas?
tienes los contactos en Ollagua, en Taltal, en Sierra Gorda, tienes el diagnóstico, conoces la realidad, cuenta con los recursos para decir que tu segmento de usuarios, de beneficiarios, es todas las bandas emergentes. No, el primer proyecto tiene que ser acotado a un espacio que permita una ejecución real y concreta. Por eso les digo que es tan importante ir construyendo proyectos por etapas, y el Canvas precisamente a una persona que está interesada en apoyar les va a permitir inmediatamente reconocer cuáles son las teclas que ustedes están pulsando, que están digitando, para que suene bonito, para que suene bien, para que suene afinado. Y por eso es tan importante, para que un proyecto sea bueno, que ustedes sepan definir para quiénes están creando valor, para quiénes ustedes están trabajando, para quiénes ustedes van a liderar el proyecto. Si vamos a generar un coro, por ejemplo, tenemos que definir claramente el rango de edad, la ciudad, el lugar, la población, el segmento de la población. No puedo decir voy a constituir un coro. ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Cuál es el rango etario? A lo mejor inclusive en el territorio donde se desea implementar la iniciativa no existe el interés de la población. Y volvemos al tema de las primeras clases. Estamos más que todo tratando de imponer nuestro deseo que satisfacer una necesidad. Y claro, a lo mejor el fondo público va a encontrar fascinante nuestra idea, pero no es sostenible ni sustentable porque no está en sintonía con la población. Por eso es tan importante que ustedes definan su misión y su visión, porque se reconocen a sí mismos y se proyectan en el tiempo. Y eso es lo que son. Eso es lo que quieren trabajar. Y les permite acortar acciones concretas a través de estas estrategias que nacen a través del FODA, para ir viendo estrategias y actividades. Pero, ¿a quién van dirigidas? Es lo importante. ¿A quién va dirigida esta propuesta, este proyecto, esta iniciativa? A los alumnos de la universidad, a las bandas emergentes, a las personas que les gusta la tecnología. ¿A quiénes? Porque a las personas que les gusta la tecnología existen diferentes grados de alfabetización digital. Por lo tanto, un millennial es diferente que un generación X. Y así podríamos seguir sumando una serie de ejemplos. ¿Qué tipo de ciudad, en qué tipo de territorio, cuál es el apoyo que yo cuento precisamente para poder abordar a este segmento de la población? ¿Esta idea es excluyente con este segmento? ¿Es inclusiva? Los grupos generalmente de beneficiarios siempre están definidos por educación, vulnerabilidad, un ámbito territorial. Ustedes los van a tener que definir con claridad. Lo importante es que quien lea inmediatamente sepa a quién están apuntando. Ahora bien, veamos el siguiente video para que podamos seguir desarrollando esta idea tan importante como es la definición en 200 o 300 caracteres de cuál es la segmentación de clientes. Hola, soy Ernesto y soy uno de los guías de las visitas guiadas que forman parte del programa de formación de públicos del Gran Teatro Nacional. Quiero mostrarte parte del recorrido que tú también puedes conocer junto a tu colegio, universidad, familia y amigos. Acompáñame.
¿Es así? Y con ratos mata el envidioso ayuda, quien te envidia, vaya, lo triste está, pues en la ninfa de su coro la vence en la hermosura. Señores, ¿por qué se para? Dentro de esta sala tenemos la lana de vidrio. La lana de vidrio permite absorber el sonido de lo que estamos oyendo dentro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, ustedes dos van a ingresar aquí a la sala. Por aquí, por favor. Pónganse acá dentro. Acérquense, acérquense para que puedan observar. Para venir a conocerlo junto a tu colegio, familia o amigos, solo tienes que inscribirte al correo que aparece en pantalla y solicitarnos los horarios y fechas que tenemos para ti. ¡Te esperamos! Un proyecto de extensión, de formación de público, que es visitar un centro cultural. ¿Y cuál era el segmento de población? Claro, lo específico eran estudiantes. Estaban generando una acción de mediación. También podríamos señalar de animación, en algunos casos sociocultural, de sacar a los niños de su espacio, de su territorio y visitar un teatro y recorrerlo por dentro, pero no es a todo el mundo. El proyecto está enfocado en un público, en un beneficiario exclusivo, que son niños y niñas. Por eso es tan importante, porque nosotros podríamos esa misma idea haberlo colocado de forma muy genérica. Va a estar abierto para todo público, pero se nos empieza a diluir la fuerza, se nos empieza a diluir los argumentos cuando no acotamos nuestro segmento de beneficiarios. ¿Con quién vamos a trabajar? Claro, a futuro nosotros podríamos estar trabajando como el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, en donde uno tiene que inscribirse y pagar un alto costo para visitar sus instalaciones. Pero eso quizás es un paso 6, 7 o 12 antes de abrir las puertas del centro cultural para que lo conozca, lo visite la comunidad. Y tenemos que empezar con ese primer proyecto con un segmento claro de población beneficiaria, de usuarios, de público, de audiencia. Recuerden siempre que en la formulación de un proyecto les van a preguntar quiénes son sus beneficiarios. Y en el resumen ejecutivo, que es la primera parte de esta formulación de proyectos que vamos a ver este semestre, es uno de las partes, de los elementos de todo proyecto, el resumen ejecutivo. Ustedes tienen que tener la capacidad de condensar toda la información del proyecto
y definir quiénes son sus usuarios, sus beneficiarios, su público, es esencial. Porque le está dando al lector, al evaluador, inmediatamente una visión de que ustedes tienen clara la película, que no van a disparar a la bandada, que no están trabajando para ver qué pasa, sino que ya tienen definido cuál es el segmento, cuál es la población, cuál es el grupo con los cuales ustedes van a trabajar. Por eso es tan importante poderlo definir. Ustedes ya lo han estado viendo. Ustedes lanzaron hace 2 meses atrás una idea que era grande. Ahora cada vez se va a ir achicando, 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 achicando y hace el resumen del resumen del resumen. Y Canvas lo que permite precisamente es en ese primer segmento, en esa primera cuadratura, en el 1, definir quién es el segmento de usuarios beneficiarios. De modo tal que yo leyendo todo sepa inmediatamente de qué se trata el modelo de gestión que ustedes quieren desarrollar. Les vuelvo a insistir, este modelo nace del mundo privado. Este modelo nace desde la perspectiva comercial. Pero, tal como vimos en el video del Centro Cultural del Teatro Nacional del Perú, esto nosotros lo podemos llevar a una orquesta sinfónica. La orquesta sinfónica, en particular, tiene sus propios segmentos de público. ¿Puede hacer extensión? Sí. ¿Puede generar actividades de formación de público, llegar a nuevas audiencias, a personas que no están acostumbradas a escuchar, disfrutar o desconocen los conceptos más básicos de la música clásica, de la música docta y sus diferentes expresiones durante la historia? Sí. Pero tenemos que definir claramente cuando estamos construyendo un proyecto qué vamos a ofrecer, qué vamos a ejecutar. Por lo tanto, aquí es donde el diagnóstico y la investigación es tan potente. Este año se están cumpliendo 250 años del nacimiento de Ludwig von Beethoven. En castellano de Beethoven, 250 años. Por lo tanto, se traduce en una gran idea, en un gran proyecto a desarrollar. Toquemos las 9 sinfonías de Beethoven. Fantástico. Me parece excelente. Y ahí es donde empezamos con el diagnóstico. Estamos utilizando las herramientas anteriores. Estamos viendo cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades de esa idea. Porque tocar a Beethoven no es lo mismo que tocar a un autor moderno, vanguardista. Por lo tanto, hasta ustedes que lo han estudiado en la música o son instrumentistas clásicos, saben que entre Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, para el común de las personas, les va a sonar exactamente lo mismo. El que no está acostumbrado, el que no conoce, va a decir, es música clásica. Pero ustedes saben que existen diferencias. Y si estamos hablando de música clásica, obviamente que existe un segmento de la población que le gusta, conoce y reconoce cada uno de los elementos de la música docta. Por lo tanto, ustedes ya están definiendo, si es que tienen una orquesta sinfónica, cuál es el segmento de la población al cual ustedes están definiendo esta propuesta artística, pero también el contenido, la programación, va a definir dentro de ese mismo segmento grande que está definido por las personas a las cuales les gusta la música docta, cuál es la alternativa por la cual van a optar dependiendo del compositor o de la época que ustedes estén proponiendo. Si esto lo llevamos a música popular, podríamos estar planteando el mismo ejemplo. Vamos a recuperar las raíces chilenas. Ya, pero es un concepto muy amplio. Vamos a tocar música folclórica. Perfecto. O música popular. Vamos a interpretar jazz. Perfecto. Pero ¿cuál es el segmento de público al cual nosotros estamos tratando de apuntar con nuestro proyecto?
Si nosotros vamos a hacer música popular, quizás, y lo voy a colocar de una forma bastante simple y casi burda, es muy diferente el público que escucha Víctor Jara, Violeta Parra, al que escucha a los Guasos Quincheros. Son segmentos de la población completamente diferentes. Por eso es tan importante tener claro cuál ese segmento del público al cual que nosotros queremos apuntar con este proyecto. Estamos viendo desde el punto de vista artístico. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista social, formando una organización benefactora, de voluntariado, también vamos a tener que definir el segmento de la población. A lo mejor vamos a constituir una organización que vaya en apoyo de aquellas personas que en el mundo clínico no sean de Antofagasta y se encuentren internadas. Perfecto. ¿En cuál hospital? ¿En cuál clínica? ¿Qué condiciones? ¿Qué características debe tener este beneficiario? No pueden ser todos, porque estamos definiendo ya con el objetivo del proyecto, de nuestra iniciativa, una idea, un objetivo, porque definimos con el árbol de problemas la esencia de nuestra iniciativa. Bueno, entonces ahora definamos, después de este análisis de diagnóstico y de ver las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas, luego de definir nuestra misión y nuestra visión, ¿cuál es el segmento? ¿Cuál es el beneficiario? Si estuviéramos en un concurso de bandas de rock, de música popular o de arte urbano, evidentemente que dentro de esta misma conjunto de personas existen diferencias, diferentes tendencias, gustos. Algunos están porque están cazando una experiencia, porque es moda. Hay otros porque lo viven. Hay otros son autodidactas. Otros son de academia, de conservatorio. Por lo tanto, el definir a quién es esencial para definir muchos aspectos de un proyecto. En el fondo, estamos determinando la esencia social de nuestra iniciativa y la estamos enmarcando y dándole rostro a nuestro beneficiario. Mañana, luego de haber definido en el paso 1 el segmento de cliente, usuario, beneficiario, público, audiencia, analizaremos el concepto de propuesta de valor desde la perspectiva artística, cultural, en lo práctico para seguir llenando nuestro modelo de gestión, nuestro análisis Canvas, que está compuesto por 9 espacios que deben contener, les insisto, tuiteos, 200 caracteres. Es el resumen del resumen del resumen. Esa idea que ustedes agarraron a principio del semestre, la estamos llevando a su mínima expresión, pero con un contenido potente. Es la esencia misma de lo que ustedes quieren desarrollar. De forma tal de que cuando volvamos a expandir como un Big Bang esta idea concentrada en estos 9 cuadrículas, la formulación del proyecto se van a dar cuenta que va a caer cada oveja con su pareja. Y la definición, la redacción, la formulación va a ser un proceso mucho más amigable, mucho más rápido, con mucha coherencia, porque siempre van a tener estos cuadros, FODA, CAME, Canvas, a la vista. Con el tiempo, una vez que ustedes ya han aprendido a ejecutar, a desarrollar, a formular, van a recurrir a ellos cada vez menos. Pero siempre va a ser necesario tenerlos presentes porque es una excelente herramienta para resumir, aterrizar y sobre todo sintetizar y darle toques de realismo a las ideas y sueños que ustedes quieren desarrollar. Dejo abiertos los micrófonos por consultas, comentarios
con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, en miras de ya de aquí al próximo martes de la próxima semana, estar cerrando el proceso del Canvas. Hola, profesor. Aquí Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Cuénteme. Bien. La prueba 3 solamente sería un análisis Canvas. Efectivamente, efectivamente. Solo es Canvas. Ya es el resumen del resumen antes de entrar al formulario. Por lo tanto, yo dentro de las próximas, dentro de esta semana les voy a estar dando las indicaciones de fecha, pero yo estoy exponiendo cuál es la prueba. Ya. Ahora yo les estoy enseñando a construirlo de acuerdo a lo que ustedes mismos han trabajado, como en los pasos, pero en estos momentos yo te estoy mostrando cuál es la prueba, que es ese cuadradito con 9 cuadrados, con 9 Perfecto. segmentos. ¿Vale? Esa es la prueba. Por lo tanto, ahora lo que estamos, sería mucho más fácil presencial, pero tuve que armarme una idea metodológica de cómo planteárselos telemáticamente a través de clases virtuales, pero eso, le estoy soplando cómo hacer la prueba, por decirlo de alguna forma, para que ustedes puedan hacer un ejercicio práctico con nota y aprendan a desarrollarlo de forma práctica con las mismas cosas que han ido trabajando. Pero ahí está, te lo voy a ampliar más. Esa es la prueba. Perfecto. Esa es la prueba. Ahora vamos desarrollándolo uno por uno, entonces ustedes después tienen que tener el poder de síntesis de llevar cada uno de estos elementos de forma artística, cultural, a cada uno de esos elementos. Vale, gracias. Ya, por nada, Jaime. Profesor, aquí Javier, ¿cómo Javier. estás? Javier, ¿cómo estás? Cuénteme. Bien, dos consultas que me quedaron. Una es sobre la primera que hay que hacer en Canvas y la segunda, no las entendí. Quedé como en el aire. Ya, perfecto. Mira, vuelvo atrás. Tiene 9 elementos la plantilla. Si Sí. tú puedes ver en lo que te estoy compartiendo con pantalla en estos momentos, cada una de todas maneras este material se los voy a subir, así que para que estén tranquilos. Ya. Porque en el fondo, te insisto, ustedes se colocan la presión con la idea que están desarrollando. Yo les estoy mostrando el camino. Pero sí, el número 1 es segmento de clientes, es decir, se tiene que definir claramente quiénes son los beneficiarios, usuarios del proyecto que tú estás desarrollando. La gente Tienes que específica. definir. ¿Perdón? La gente específica a la que va. Exactamente. Exactamente. Ya. A modo de ejemplo, si tú estuvieras pensando en un proyecto de una agrupación musical, ¿cuál es el segmento de la población al cual tú estás apuntando? Supongamos que quieres ejecutar tango. Tienes que definirme la población, porque si tú me dices que es toda la población, yo voy a quedar dudoso si efectivamente todas las personas tienen conocimiento del tango o les gusta el tango. Ya. A eso es lo que apunto, es como ir tratando ya de especificando cuál es el segmento de la población. Sí, cuando tú vas desarrollando etapas dentro de un proyecto, van naciendo nuevos públicos, pero tú tratas de comenzar con algo acotado, con un piloto que te permita ir desarrollando en el tiempo nuevas audiencias. Eso se llama formación de público. Y vas creciendo, Ya. creciendo. Por lo tanto, la primera pregunta que tú tienes que definir es ¿cuál es el segmento de cliente? Ahora, ¿qué te llamo también a que no te sientas abrumado por esta definición? Tú ya la has definido de cierta forma con el trabajo que has desarrollado anteriormente. Por lo tanto, todavía es perfectible, porque la gracia de todo proyecto es ir revisando y controlando cada una de los elementos que tú vas sumando. Por lo tanto, que tú definas un segmento de clientes hoy, a lo mejor no va a ser el mismo que vas a entregar a finales de enero. Lo importante es que lo definas y tú mismo veas si es el correcto o no. Y eso ya es
parte de tu reflexión. A eso es lo que te estoy invitando. Pero ese es el primer segmento. La primera definición es, ¿quién es tu usuario? ¿Quiénes son las personas más importantes de tu proyecto? Los beneficiarios. ¿A quién vas a apuntar? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién gestionas? Y mañana vamos a ver el punto número 2. Así que no me meta todavía la propuesta de valor. Estamos recién en los usuarios. Beneficiarios, el público. ¿Claro? Sí. Ya, vale. Otra cosa, profe. Pregunta. La prueba número 2. Sí. ¿Ya entregó nota? No, aún no. Ayer las imprimí todas. Ese es mi nivel de avance. Ahora las entro a revisar y se las voy a mandar como siempre individualmente con las observaciones y aportes para que vayan mejorando sus propios proyectos. Así que yo creo que de aquí a final de año les voy a entregar ese material. Pero van todos bien encaminados, así que tranquilos, tranquilos. Son su idea. Si ustedes le ponen ñeque y le ponen ganas a su idea, ustedes son los que se van a sacar buena nota. Si al final de cuentas yo estoy causando su energía en este segundo semestre. ¿Vale? Ya. Y creo que sería todo. No tengo más preguntas. No te preocupes, está bien. No te preocupes. Siguen abiertos los micrófonos. Dudas, consultas. Si no... ¿Sí? ¿El resultado de las pruebas, para cuándo estará? Lunes, martes de la próxima semana, porque aprovecho el fin de semana largo. Ah, ok. No vamos a estar todos encerrados, con hartas restricciones, Sí. así que no vamos a tener mucho que hacer, así que voy a entretener en su momento. No, durante la semana voy a ir avanzando uno por uno y claro, o sea, no se asusten si le llegan entre ustedes a uno antes sino porque son revisiones personalizadas, no es una prueba estándar, cada una tiene su propio universo y su propia idea y su propio mundo, y yo respeto eso, así que si a Marcelo le llega primero y no te ha llegado a ti, Jaime, no te preocupes, va a llegar. Lo que pasa es que revisé primero la de Marcelo y no porque fue la primera que salió. Tranquilo, Okay. ¿vale? No me desesperaré. Exactamente, tranquilo. Vale, gracias. No, por nada, Jaime, gracias a ti. Bueno, siendo 9:37 de la mañana, 20 minutos para las 10 de la mañana, damos por concluida la clase de hoy. Lo que podemos hacer, yo les voy a tratar de mandar ya de hoy día a mañana las indicaciones de cómo hacer el Canvas y que lo entreguen antes de Año Nuevo. Y nos ponemos con esa fecha y vamos trabajando en el transcurso el desarrollo del trabajo, así para aprovechar. Porque la primera semana, si mal no recuerdo, no tendríamos clase la primera semana del mes de enero. Así que, bueno, agradeciendo su presencia, nos estamos viendo el día de mañana, miércoles a la misma hora de siempre, para ir ya avanzando y tratar de cerrar el proceso de análisis de Canvas. Que tengan una buena jornada, nos vemos el día de mañana. Chau.